puesto atención. Le hice la solución, me pongo esto aquí para verlo ustedes, y esto me lo pongo abajo para que lo vean. Así lo quiero ver, si están durmiendo y aquí puedo leer. Me dirán, ¿por qué no compro lentes ya recetados? Ya fui a las clínicas y me dice el médico, no te puedo dar lentes porque cuando está el azúcar elevada, mira que la forma. Y cuando te la estabilizas, mira que la forma. Cuando está en medio, mira que la forma. Entonces vas a comprar 3 pares de lentes y valen 300 cada uno, mejor trata la manera de estabilizar que uno como te ponemos un bifocal. Así que para mientras, yo me invento el bifocal para acá, dos lentes. Así es que, así me toca. ¿Cada cuánto tiempo abrimos la Biblia? ¿Cada cuánto tiempo estudiamos la Biblia? ¿Una vez al día? Diario. ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Al año? ¿O cuando venimos a la iglesia nada más? Les quiero contar una anécdota que creo que fue cierta y me gustó. Se titula El pastor que se robó una cuchara. No sé si lo han escuchado. El pastor que se robó una cuchara. Dice el pastor apellido Cano, en la casa de una pareja de la iglesia, al irse el pastor, la señora se dio cuenta que una cuchara le faltaba. Como que el consolito con su esposa invitan al pastor y las cucharas son de plata. A un cuchara que cuchara de plata, de esas finas, caras. Y viene el pastor y se la roba. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué raro? Durante un año estuvo molesta la esposa. Durante un año la esposa estuvo enojada. Y cada vez que miraba al pastor le decía, a ver cuándo nos regresa la cuchara. A ver cuándo nos da la cuchara. Y viene el pastor que nos robó la cuchara. Y dice, durante un año estuvo molesta la esposa de la pareja. Y decide invitar al pastor otra vez. Hoy va a ser el tenedor tal vez, ¿verdad? Ya sentado para cenar, no pudo aguantar más y le preguntó al pastor, pastor, ¿usted se robó la cuchara el año pasado? ¿Qué creen que le dijo el pastor? El pastor respondió, no te la robé, simplemente te la puse en medio de la Biblia. ¿Qué pasaba entonces con esa persona? Que no leía la Biblia. No se la había robado, sino que en la Biblia le puso la cuchara y así iba a ver si estudiaba o no estudiaba la Biblia. ¿Cada cuánto tiempo estudiamos la Biblia? Yo recuerdo que mi mamá y muchas personas antes le ponían pétalos de rosa, le ponían así en medio, no sé si volviste eso, cuando le metían pétalos de rosa, hojitas por ahí. Pero no ese era mi tema, es una invitación que estudiemos más la palabra de Dios. Ahora, hace tiempo que yo vine aquí, me recuerdo que le mencioné, y yo creo que Manuel se acuerda, y Consolito, algunos de ustedes tal vez no se deben recordar. Otro aspecto que quiero tomar en cuenta antes del tema. ¿Se recuerdan que en una ocasión les mencioné de 5 excusas para no venir a la iglesia? ¿Cuáles son, Manuel? Estar más enfermo que Job. Estar más enfermo que Job. Si usted cumple cualquiera de las 5, le digo, yo puedo dejar de venir a la iglesia. Número 1, estar más enfermo que Job. ¿Quién de ustedes ha estado más enfermo que Job? ¿Otra? Más ocupado que Noé. ¿Quién pasa más ocupado que Noé? ¿Otra? Ser más sabios que Salomón. Porque si ustedes son sabios, ya no tienen necesidad de la Biblia. ¿Otra? Que esté lloviendo más fuerte que el diluvio. La última se la dejo a tarea. Recuérdense. Vamos a buscar el libro
noche. Porque Jesús le hace una pregunta, dos preguntas, y Jesús le contesta la pregunta que le contesta y todavía agrega algo más de lo que le habían preguntado. Vamos a comenzar por Mateo 24. Vamos a comenzar por Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, versículo 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recuerden que esos edificios eran preciosos. Y todos los judíos se sentían orgullosos de los edificios que tenían ahí en el templo. Respondiendo les dijo, Jesús lo tomó así bien livianamente: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Es la primera pregunta. ¿Y qué cosa y qué señal de tu venida y del fin del siglo? No vamos a estudiar el 24, vamos a estudiar el 25. Porque si ustedes estudian en su casa, el discurso no termina en el 24. Fíjense lo que dice el 26, el capítulo 26. El primer versículo del capítulo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué palabras le había dicho? Mateo 24 y Mateo 25, ¿verdad? O sea, el discurso de Mateo 24 y Mateo 25 es un mismo discurso. Ahora, vamos al 25. Le preguntan a Jesús: Jesús, ¿qué señal de la destrucción de tu venida y del fin de los siglos? Y en Mateo 24 Jesús dice: va a haber hambres, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerra, iban a perseguir a los cristianos, tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el capítulo 24 habla de eso. Pero si ustedes ven el capítulo 25, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla el capítulo 25? Y ese mismo discurso de las vírgenes. ¿Qué más? Los talentos. ¿Qué más? Hay unos animalitos que se mencionan ahí. De los cabritos y las ovejas. Entonces, Jesús dice: les voy a decir los eventos que se van a dar, pero en el 25 Jesús agrega el estado de la iglesia al final de los tiempos. Vamos al 25. ¿Qué es lo que agrega Jesús en el 25? El estado de la iglesia en los tiempos finales. Entonces, dice Jesús en el 1, el reino de los cielos será semejante a las vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿A qué representan estas vírgenes? A nosotros, pero también a la iglesia. ¿Tenían qué dicen? ¿Qué tenían en su mano? Lámparas. Entonces, ¿qué tenían? Tenían la palabra de Dios. ¿Y qué más? No llevaron a insensatos. Aceite. ¿Qué era aceite? El Espíritu Santo. No llevaban, no tenían suficiente espíritu dentro de ellas, la insensata. Y dice, en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon ¿quién? Las 5 o las 10, todas, y se durmieron. ¿Cómo están las iglesias actualmente? Yo felicito a la iglesia realmente, que día martes y jueves está viene bastante demandado. Hay iglesias donde se reúnen 50, 70, 80 y sobre 10, 12.
9. Pero ¿cómo estaba la iglesia? Dice el libro al final. Dormidas. ¿Está pasando eso? Por eso les digo, Jesús en el 24 les anuncia los eventos, catástrofes, hambre, persecuciones. Jesús dice, les voy a agregar algo más. Les voy a explicar cómo va a estar la iglesia en el tiempo final. ¿Y va a estar qué? Dormida. Pero tenían aceite. Y algunos no tenían aceite. ¿Cómo debemos estar nosotros? Aunque tenemos nuestros hijos, pero tenemos que tener ¿qué? Aceite, el Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo, que muera en ¿dónde? En nuestro corazón. Y dice, y tardándose el esposo, versículo 5, cabecearon todas las que durmieron, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirla. A medianoche. Por lo general decimos que a medianoche es el momento más oscuro de la noche, aunque científicamente no es así. Científicamente comprobado, dicen los estudiosos, que el momento más oscuro de la noche es 15 minutos antes que amanezca. Es el momento más oscuro, no a medianoche. Pero digamos que a medianoche es el momento más oscuro. Dicen que comenzó a preguntar que venía ya el novio. El clamor que ya venía el novio. ¿Qué va a hacer la iglesia antes de cierre la casa? El fuerte clamor de media noche. El fuerte pregón. La iglesia se va a despertar y va a dar el fuerte clamor, el fuerte pregón. El último mensaje para el mundo, no para la iglesia. La iglesia tendría que estar en reavivamiento y reforma. Ya le expliqué, creo que le expliqué en alguna ocasión cuál es el proceso: reavivamiento y reforma, organización, sellamiento. El Espíritu Santo va a descender sobre las personas que estén selladas y van a ir a dar el fuerte pregón. Ahí se van a terminar de despertar la iglesia. Pero tienen que tener aceite para que cuando despierten, el Espíritu Santo brille en su corazón. Por eso es necesario tener aceite en nuestras vidas, tener el Espíritu Santo, para dar ese momento el fuerte clamor. ¿Estaremos dormidos? ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? ¿Que son qué? Tibios. Como les expliqué en otra ocasión, dice que en la Odisea hay 3 grupos: fríos, tibios y calientes. ¿Cuántos grupos vienen en la iglesia? ¿Vienen los 3 grupos en la iglesia? Sí. Quédese con eso. ¿Vienen los 3 grupos en la iglesia? Como de personal, ¿verdad? O sea, yo puedo decir. No, generalizando. O sea, estamos hablando de algo, no vamos a decir así a detalle, no, generalizando. Déjeme decirle que solo vienen 2. Solo vienen los calientes y los tibios. Los fríos no vienen, los fríos están fríos, no quieren ver la iglesia. Esos no vienen. El detalle está que los tibios un día se van a tener que ser o calientes o fríos. Así, ahorita aquí podemos ver los grupos tibios o calientes. Pero el lado frío, ellos no vienen. Así es que, tibieza, dormidos, pero debemos prepararnos. Esa es la primera parte que Jesús menciona, las 10 vírgenes. ¿Cómo iba a estar la iglesia en el momento que ya se iba a cerrar la puerta de la gracia? Y el tiempo de despertarnos. Les decía, a veces con ustedes también, hermano Camilo mencionaba en todas sus predicaciones: la iglesia adventista del 7º día es un gigante dormido. Pero ¿cuándo va a despertar? ¿Cuándo vamos a despertar? Porque las otras 2 enseñanzas que da Jesús, los talentos y los cabritos, nos dicen qué tendríamos que estar haciendo como iglesia. Mas las prudentes respondieron, ¿cómo al 7? Entonces todas ellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo:
para que no se nos falte a nosotros y a vosotras, y ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta de la gracia se terminó. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Y esta frase, que no nos las vaya a decir el Señor. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no. Predicamos la palabra de Dios, venimos a los cultos, vamos a hacer obra misionera a veces, justamente. Y vaya el momento que Jesús también lo va a decir: no lo conozco, porque no tenían aceite de su lámpara. Se les había terminado hace tiempo, y por ir a buscar en la predicción se quedaron sin entrar a la puerta. Debemos tener aceite para prepararnos al momento oportuno que Cristo viene, que se cierre antes de la puerta de la casa. Esa es la primera parte de Mateo 25. Vamos a la segunda parte. Dice el 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Nos detenemos a 18. Talentos. ¿Qué serán los talentos, hermano? Lo que se menciona aquí. Pues yo he entendido que el talento es el don que uno tiene. Los dones. ¿Qué dones nos ha dado el Señor? No hay nadie que vaya a decir: un amigo me dio ningún talento, ningún don. Porque más de algún talento, más de algún don, usted tiene. Y si usted lo trabaja, puede tener otro más. Y otro más. El don de servicio, el don de cantar, el don de predicar. Hay muchos dones. Hay personas que tienen un don muy especial, o uno hasta los burritos para regalar dinero. Tienen un don de darle a ir a la gente necesitada. Yo ese don no lo tengo mucho. Son tan bonitos que piden dinero, a lo mejor le invito a comer, pero dinero no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos va a dar talentos, Dios nos va a dar dones. Y si usted no los pone al servicio del Señor, es un mal siervo. No diga que no tiene dinero, tiene más de uno. Estamos poniendo nuestros dones y nuestros talentos al servicio del Señor. ¿Lo estamos haciendo? Yo miro a los ojitos bien dedicadas aquí con la iglesia de la pieza. Hay actividad, tiene una mujer cansada y es bien. No, ama la iglesia. Y cada uno de ustedes tiene que tener un don. Lo estamos poniendo al servicio del Señor. No necesariamente el canto, no necesariamente el poder predicar. Hay muchos dones que Dios nos puede dar. Hay que descubrirlos. Porque tenemos que regresar lo que el Señor nos da a 100%. Veamos qué es lo que hizo de los dones, talentos. Después de mucho tiempo, versículo 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su Señor le dijo: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y así el que tenía 2 talentos le entregó 4 y le dijo: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué palabra queremos escuchar?
no los conozco, o que les diga, bien, siervo fiel. ¿Qué quisiéramos escuchar? Démosle los talentos que tenemos al Señor. ¿Y cómo vamos a hacer? Poniendo a Dios, como siempre, en todo lugar que yo voy a tener la oportunidad de predicar. Digo, pongamos a Dios en primer lugar. Eso nos está faltando mucho últimamente. Vemos las cosas muy livianas. Necesitamos poner a Dios definitivamente. Y me alegro y puedo llegar a decir que si usted y yo nos ponemos a Dios en primer lugar, nuestra salvación corre peligro. ¿Cuál es el mandamiento? Dos mandamientos, dice el Señor. Se resumió en dos mandamientos: amar a Dios sobre casi todas las cosas. Lo estamos haciendo. Por eso yo preguntaba cuánto tiempo le estamos dedicando a estudiar su palabra. O vamos a ir con consolitos de casa en casa y vamos a ponerlo a escuchar la Biblia para ver hasta cuándo vayan a escuchar. ¿Cuándo vayan a ir una cuchara de Biblia también? Si a las 2 años. ¿Por qué es necesario estudiar la palabra de Dios? Porque en ella encontramos la verdad y no vamos a ser engañados. Jesús les dice en Mateo 24: mirad que nadie se engañe, pero no vamos a ser engañados solo con lo que yo predico, porque yo puedo predicar cualquier cosa. Ustedes van a aprender a no ser engañados estudiando la palabra de Dios. Veamos qué le dicen a que seguramente le damos un talento. 22. Llegando también al que le había no. 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, y todavía lo ofende. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le respondió el Señor: siervo malo y negligente. Qué duro será que nos llegue a decir el Señor las palabras. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No hizo nada. No hizo nada para su amo. Quitadle pues el talento y dale que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Referente a los dones. Si usted no pone el don que Dios le ha dado, el Espíritu Santo le fue, le será quitado. Y después no vamos a reclamar, porque no lo dimos al Señor. Y hacer inútil, dice el Señor, echarle a las tinieblas de afuera. Terrible lo que dice después. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Jesús dice: mi iglesia al final de los tiempos estará dormida. Mi iglesia al final de los tiempos tendrá dones y talentos. Muchos los van a aprovechar y muchos no los van a aprovechar. Pero hay la tercera parte, la de los capítulos. ¿Qué como iglesia tendríamos que estar haciendo? Cuando digo un hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se harán reunidas 32 delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Cómo son los cabritos? Denme una característica de los cabritos. Burritos, no hay cabritos, no son necios, saltan, destrozan. Entonces preguntémonos, si Jesús comparó a unas personas con cabritos, ¿qué les quiso decir? Porque Jesús no deja nunca una figura sin darle una explicación, una enseñanza. Dice que va a haber cabritos al final. ¿Cómo van a ser los cabritos entonces? Burritos, necios, saltar, inquietos. Vamos a tener el juicio, por decirlo así. Que la gente
pero también las ovejas. ¿Y las ovejas cómo son? Mansas. ¿Cómo va a estar la iglesia? Habrán cabritos y habrán ovejas. No voy a decir uno a la derecha y otro a la izquierda, porque no va a pedir mano, me dio cabrito y me dijo ovejas, para decir no, él va a apartar allá a su tiempo. Pero ¿qué tendría que estar haciendo la iglesia? Y esa es la parte final del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, que le da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me reconociste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me diste a mí. 37. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué tenemos que estar haciendo como iglesia? ¿Visitando quiénes? Enfermos, vistiendo al desnudo, ayudando al necesitado. Las cárceles es bien difícil, ahora con las leyes que dan no se puede visitar las cárceles. En el Santuario 1 tenemos un plan para primeramente Dios el próximo año. Pedir el permiso del hospital de por lo menos una vez en la noche y llegar ahí a orar con las personas que están esperando en sala de espera, que se llama, y hacer lo que hace la iglesia, que da pan y chocolate, aunque sea pancito con figura, llevarlas. Orar ahí por los familiares de las personas enfermas, porque no están dando permiso de ir a las salas a orar por ellos. Si nos dan permiso, que bueno. Pero estamos haciendo lo que Jesús quiere que hagamos, visitando al hambriento, a las viudas. Lo estamos haciendo. Porque lo que no lo hicieron, ¿qué van a decir? Sigamos leyendo. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartados de mí. Miren qué palabra dice, no sé cómo dice su opción. Malditos al fuego eterno. 41. Preparado para el diablo y sus ángeles. Y el fuego eterno, el infierno, no era para los seres humanos, era para Satanás y sus ángeles. Pero como el pecado es como un árbol, digamos, un árbol plantado, grande árbol, es pecado. Pero muchos de nosotros abrazamos el árbol y no queremos tocarlo. Entonces el Señor arranca el árbol de ahí y nos vamos pegados ahí al fuego. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Soltar el pecado, soltar el árbol. Pero ¿qué palabra más tremenda? Dice maldito. ¿Cómo dice la traducción? 41. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda, se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Hay frases duras que el Señor dice ahí. Para las vírgenes dormidas, para los que no aprovechan su talento, para los que no visitaron al Señor cuando tuvo hambre, tuvo sed, estuvo desnudo. Sigamos leyendo, 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno,
y los justos a vida eterna. Le preguntan a Jesús, ¿cuáles serán las señales? Hambre, destrucción, peste, terremoto, persecución, padres contra hijos, hijos contra padres. Pero le voy a agregar algo. La iglesia va a estar dormida. Algunos tendrán aceite y van a estar listos para cuando el novio venga y prediquen el fuerte perdón. Algunos tendrán talentos y dones. Algunos lo van a aprovechar y a otros no lo van a aprovechar. Se les va a quitar y les darán porque sí lo están aprovechando. Y también habrán cabritos y ovejas. ¿Qué significa? Que estos que fueron cabritos no hicieron el bien por el prójimo. Y las ovejas hicieron el bien por el prójimo. Ese es el evangelio. Ese es el buen cristiano. Lo hiciste a uno de los míos, es como que a mí me lo hicieron. No lo hiciste a uno de ellos, es como que a mí no lo hicieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas? Estamos obteniendo cada día más aceite para preparar. Estamos poniendo nuestros talentos, nuestros dones al servicio del Señor. Es terrible a veces que dice el hermano Carlos Portillo. En muchas iglesias se da fijado que cuando pedimos a los hermanos, ténganos una oración, ténganos una lectura o algo. ¿No? Participe, hermano. No tenga miedo. Somos un solo pueblo. ¿Cuántos hermanos a veces pasan enfermos en su casa y nunca nos dimos cuenta hasta que volvieron y vieron, hermano, que por ese cama 3 días? No me di cuenta. Esa es la obra de que Dios quiere que hagamos, Jesús quiere que hagamos. ¿Nos quedó claro esta noche el mensaje? Preparémonos cada día más. Como digo, vayan a su casa y lean Mateo 24 y les digo, es un solo discurso. Pero no lo hagamos porque nos vean. Hagámoslo porque amamos a Jesús. El Señor nos bendiga.